Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Maurolino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Buffy the Vampire Slayer. Vamos a ver con qué nos encontramos esta semana y esperemos que no nos lo bloqueen. Forget. No, me había olvidado de esto. La odio. Bueno, esto es diferente. Este es el musical, ¿no? Sabía que existía esto. Amo musicales, chicos. Quiero que lo sepan. Amo. Qué hermoso este plano secuencia, porque parece básicamente una obra de teatro. La música y las canciones las escribió Whedon. Estoy leyendo los títulos. Every single night, the same arrangement. I go out and fight the fight. She does pretty well with fiends from hell, but lately we can tell that she's just going through the motions. Faking it somehow. Will I stay this way forever? Sleepwalk through my life's endeavor. How can I repay? Whatever, I don't wanna be alive. Bueno, este va a ser un episodio hermoso. It's getting eerie, what's this cheery singing all about? It could be witches, some evil witches, which is ridiculous because witches, they were persecuted, wicked, good, and love the earth and women power, and I'll be over here. I've got a theory, it could be bunnies. How? I've got a bunnies aren't just cute like everybody supposes. Bunnies, it must be bunnies. What can't we face if we're together? Apocalypse, we've all been there. We have to try, we'll pay the price. It's do or die. Hey, I've died twice. What can't we face if we're together? What's in Es hermoso. Probablemente me ponga a llorar, pero porque están cantando nomás. Except for bunnies. Basta, Don. Aparte se está robando cosas que pueden ser importantes. Me gusta mucho cómo está vestida I want the boys. Sara. Parece como si fuese una especie de princesa. Aparte se toma todas las licencias del género. Esa transición girando de habitación, o sea, exterior-interior, no lo podés hacer si no fuese un musical. The name I made I'll trade for his. The only trouble is I'll never tell. Qué hermoso el outfit de Anya. It's rough, he just hides behind his Buffy. Now look, he's getting huffy cause he knows that I know. No puedo lidiar con el abdomen de Anya en estos momentos. You know, Qué hermoso como está filmado esto, porque básicamente parece que están en el teatro. Es hermoso. No sé si lo habrán hecho alguna vez en el teatro, pero hubiese estado bueno. Come to serenade me? So you know what's going on. You're all bad moody. It's nothing. Glad you could stop by. ¿Qué quería? ¿Una cita? It's nothing. Come on, sing What? if you want something. I died. And while you come to be with me, I think I finally know Está bueno porque son conscientes de qué está pasando. that I don't wanna play. Una de las cosas más lindas que tiene el musical Touches me. es que es el único género que se permite decir y no mostrar. Por eso es muy importante poder hablar de sentimientos acá. You know, you got a willing slave. I should go, but I follow you like a man possessed. Let me rest in peace. Uy, se fue. Corriendo. So, you're not staying then? I'm glad you guys made up. Mmm. That fight you guys had about magic and stuff. Does anybody even care? ¿Qué son los tres idiotas esos?
Se levantó como en una pose de bailar ballet. Estoy tratando de ver si es ella o una doble haciendo el baile. I'm 15, so this queen thing's illegal. Your path's unbeaten and it's all uphill. When you should be standing tall. But Buffy dando vueltas. Es hermoso. I wish I could lay your arms down and let you rest at last. ¿Qué siente? ¿Que no la está dejando crecer? Vamos a tener una pelea, me parece. Mind control. Exacto. Literally. Me gusta mucho esto, porque se nota que sabe Whedon. Acá tenemos una reprise. Y es algo que está buena. Se hace mucho en musicales. Es excelente. Wish I could play the father and take you by Esto es hermoso. Esto es hermoso. Sing. My master has the Slayer's sister hostage at the bronze. I hope she fries. I'm free if that bitch dies. I better help her out. We'll see it through, it's what we're always here to do. So we will walk through the fire. Ay, todos con ella. These endless days are finally ending in a blaze. And we are caught in the fire. Let it burn. Showtime. Aparte es súper clásico el montaje y súper clásico también la escritura, la manera de cantar y ir sumándose. Todo es hermoso. Todo es hermoso. Life's a show and we all play our parts. And when the music starts, we open up our hearts. Se van a enterar de lo que pasó, ¿no? Don't give me some sing about. She needs backup. Se ponen a cantar atrás los coros. Something. Still, my friends don't know why I ignore the million things or more I should be dancing for. That when you bound, you leave the crowd. There was no pain, no fear, no doubt, till they pulled me out of heaven. I live in hell, 'cause I've been expelled from heaven. Este episodio es perfecto porque era la única manera de poder hacer que Buffy diga esto. The pain that you feel, you only can heal by living. You have to go on living. So one of us is living. The hardest thing in this world is to live in it. Now that was a show-stopping number. Does this mean that I have to Be your husband. be your queen? It's tempting. But I think we'll wave that clause just this once. Big smiles, everyone. You beat the bad guy. Now we have to talk about all other things. You guys. Where do we go from here? Understand we'll go hand in hand, but we'll walk alone in fear. Tell me, where do we go from here? Hey, Ellos siguen cantando adentro. Touch the fire and it freezes me. I died I look into it many and years it's ago. Me gusta mucho la voz de Sara cuando canta. This isn't You can real, make me but I just wanna feel. Where do we go? I just wanna feel.
This isn't real. I just wanna feel. This isn't real. I just wanna feel. Bueno, hablemos un poco de este episodio de Buffy the Vampire Slayer. Un episodio perfecto, porque fue perfecto. Realmente, una de las cosas que se le exige a el musical, que por ahí es un gran momento para hablar de La La Land. Una de las cosas que más se le exige al musical es que cumpla ciertas reglas. Y algo que hace La La Land, por ejemplo, es una película que necesita del musical para poder existir, pero que está constantemente agarrando cosas del género porque las necesita. No son honestas, no es que quieran hacerlas. No, a mí me pasa con La La Land, que es una película que creo que está bien, pero que hubiese sido mucho mejor si no fuese un musical. El tema es que necesitaba la excusa del musical para poder usar ciertas reglas que tiene el género y que La La Land las explota para muchos muy bien, para mí no tanto. Algo que hace muy bien esto, y que también lo hace una serie que se llama Galavant, se llamaba porque ha sido asesinada por la cadena, creo que era NBC la cadena que la pasaba. Tuvo 2 temporadas que para mí fueron muy buenas, porque realmente es un muy buen musical que tenía muy buena música, muy buenas voces y se podía reír del género, además también hablando sobre el género y usando los recursos como se necesitaban. Siendo consciente de la música, vos podés divertirte mucho más, que es de lo que hicieron también en este capítulo. Ellos eran conscientes de que el mundo no funcionaba bien y que iban a tener que cantar cosas. Cosas que ellos necesitaban cantar. Y por eso me parece que es muy importante que este episodio haya sido un musical. Porque era la única manera de poder meter un musical en esta historia, ¿no? O sea, una cosa podría haber sido que haya un demonio que les haga decir a todos la verdad. Y es aburrido, ¿no? Es realmente aburrido. Por ahí se puede encontrar una solución a ese problema, ¿no? De decir, bueno, tenemos un demonio que te hace hacer verdad y consecuencia. Después de una consecuencia o 2 consecuencias, tenés que decir sí o sí verdad. No podés andar evitando la verdad todo el tiempo. Y entonces, si obligan quizás a decir la verdad. Pero, algo que dice el musical, y que lo dije durante la reacción, es: el musical te permite poder hablar de sentimientos sin quedar mal, ¿no? Porque una de las cosas que te enseñan cuando vos escribís guiones es show, don't tell. Show, don't tell es algo que por ahí lo pueden haber escuchado muchísimas veces, que es mostrar, no cuentes. Pero hay una excepción a todo eso y es el musical. El musical es un género que se permite hablar sobre sentimientos, que se permite sobreexplicar cosas. Y que, es más, yo les voy a contar. Estaba escribiendo hace un tiempito una película y me parecía como bastante anticlimática la manera en la cual tenía que contar uno de los eventos más importantes, que es por ahí lo que hace que la película cambie. Está en los primeros 15 minutos. Cuando estaba escribiendo este guión sentía que no podía tirarlo así como si nada. Y me di cuenta que la única manera de poder hacer eso de manera perfecta era haciendo un musical. Obviamente escribí, creo que 3-4 canciones tengo escritas, pero bueno, va a llevar mucho tiempo poder terminarlo. Pero lo que hace esto es que vos puedas explotar y que te puedan poner a vos el foco. Y decir, bueno, en estos momentos vos cantás, todos alrededor se callan y vos podés decir lo que quieras. Que es lo que le pasa a Buffy al final. Pero la única manera de poder hacer esto naturalmente era con Buffy cantándolo sabiendo que nosotros sabemos que Buffy iba a aguantar todo el peso en sus hombros y que no iba a decir nada, pero la música, el género, la obligó a ella a poder decir la verdad. Verdad es que muchos dijeron en el episodio que les sirvió a ellos también para poder sacarse encima algunas cosas van a traer muchas consecuencias en el futuro, pero se dijeron muchas verdades. Y la única manera de poder haber explotado estas verdades es de esta manera. Así que realmente siento que este episodio es perfecto porque Buffy necesitaba un musical.
No, yo hace un par de capítulos le dije, me gustaría mucho que Buffy explote. Explote y les grite a todos, pelotudos me sacaron del cielo. Pero ¿cómo podés hacer eso? ¿No? O sea, la única escena que a vos se te puede venir en la cabeza es realmente todos discutiendo, que es la manera que yo escribí, ponerle la escena por primera vez de esta persona como rompiéndose, quebrándose y explicando por qué estaba realmente acá y qué es lo que estaba pasando con esa persona, ¿no? En mi guión. Y la manera que ella tiene, la protagonista de mi historia, de decir esto es interrumpiendo todo porque estaban todos peleándose y gritando y echándose culpas. Y como que ella era la única que podía solucionar todo, pero para la única manera de solucionar todo es explotando y contando la verdad. Cosa que iba a lastimar a todos a su alrededor, que a ella le iba a liberar un montón de peso en sus hombros, pero que la única manera de poder hacerlo era romper con eso. Y para romper con eso necesitaba esto, necesitaba un musical, necesitaba poder sobreexponer un conflicto que es mucho más interno y que, bueno, obviamente viene también de la mano de un conflicto externo, pero que lo que hace es fusionar todo y tener que llevar al punto de te estoy contando lo que me pasó y lo estoy haciendo porque no me queda otra, porque no puedo evitarlo, porque hay un hechizo, hay un demonio que me obliga a decir la verdad en base a este género que se permite poder decir estas cosas. Entonces, este episodio no podía ser de otra manera. Estas verdades no podrían haber sido expuestas de otra manera. Porque sí, la semana que viene vamos a tener una discusión muy fuerte entre Tara y Willow, y probablemente entre Willow y ella misma, ¿no? Pero esta era la manera. This is the way. Esta era la manera, realmente esta era la manera, y estoy bastante sorprendido. Musicalmente hablando, creo que cumple con todas las reglas de lo que es el género, está como muy bien pensado, probablemente Whedon haya estudiado mucho para poder hacer este episodio. Las letras son sencillas, me parece que está buena esta idea de la modernalización, que es algo que hace muy bien Rent, no hablar sobre problemas del presente, mezclando como estos géneros bastante rockeros, que creo que realmente Whedon se basó mucho en eso, por diferentes canciones, por también las estructuras de las canciones, por cómo fueron cantando, que me parece que también es algo que muchos hicieron, ¿no? Yo creo que para muchos Rent fue como un antes y un después en lo que es el musical. Me parece que es lo que inspira a Lin-Manuel Miranda a poder hacer lo que hacen In the Heights, ¿no? Y entonces creo que es bastante importante la influencia de Rent. Si tienen ganas, busquen el musical. La película zafa, el musical es mucho mejor. Pero bueno, si no tienen expectativas muy altas, por ahí la pueden pasar bien. Pero el musical de Broadway es mucho mejor que la película. Pero bueno, la película zafa, no tampoco vamos a ser super haters, me parece que está bastante bien. Por ahí está mucho mejor si no viste el musical primero. Pero bueno, nada, en serio. Si pueden, véanla porque me parece que hay mucha influencia. Las canciones hablaron de todos temas que obviamente vamos a tener que ir conversando porque fueron temas que para muchos personajes son importantes y van a seguir siendo importantes. Creo que obviamente el punto más fuerte está en Buffy. Una Buffy que está realmente lidiando mucho con esta nueva vida en la cual está viviendo, en la cual ella básicamente no quiere vivir, no le interesa nada, está como muy en el asiento suplente, ¿no? Como está transitando, ¿no? O sea, si bien acá tenemos un montón de seres muertos, como podría ser Spike, que me parece que por eso es muy importante que Spike haya sido la persona que la paró, lo que está haciendo Buffy hoy en día es básicamente ser un vampiro que transita por la vida pero que no la vive. Entonces es muy interesante que el vampiro en esta relación es la persona que le dice viví, ¿no? Porque uno de nosotros dos tiene que estar vivo y esa sos vos. O sea, vos tenés realmente esta oportunidad de poder vivir. Y si bien sí hay un montón de cosas de la vida que son una mierda, porque realmente vivir es un infierno todos los días, hay que tener en cuenta que hay un montón de cosas buenas que hacen que vos sonrías y seas feliz siempre. Entonces, obviamente, Buffy le va a costar mucho aceptar esta nueva realidad. Quizás este episodio le sirve a ella después sacarse todo este peso de los hombros, de poder tratar de enfrentar la realidad de otra manera. Obviamente va a depender también mucho de que sus compañeros no se pongan ahora en
perdón. O sea, sí un perdón, pero no muchos y no tratarla de manera diferente por lo que sucedió. Sino que nada, aceptar que realmente se mandaron una cagada y que van a tener que lidiar con esa cagada de otra manera, que es sin magia. Nada, me parece que para cerrar con estos dos es importante que también hablemos un poco de Spike. Spike en este episodio le confesó básicamente que te saca un esclavo que va a seguirte a todos lados porque está enamorado. Y está enamorado y vos no terminás como de soltarlo, ¿no? O sea, esta relación que ellos tienen en esta intimidad de contarse secretos, lo que hace es que él sienta que hay una posibilidad con Buffy. Buffy no le cortó el rostro y desapareció porque le dio asco, sino que está constantemente yéndolo a visitar, está constantemente yéndolo a alimentar esas expectativas y esos sueños que puede tener Spike, pero que bueno, como él dijo en su canción, o sea, nada, solo venís a visitarme para sacarme información. Entonces, si vas a tratarme de otra manera, bueno, podemos llegar a un acuerdo, pero si esta va a ser nuestra relación y probablemente va a ser complicado para mí, pero bueno, al final del día termina siguiéndolo, ¿no? Es como que cuando él supuestamente la está echando, tenemos este corte que vamos a ellos dos caminando y diciendo, al final te seguí porque, bueno, no puedo hacer otra cosa. Que termina con este momento bastante interesante en el cual Buffy lo besa y le dice esto que es bastante importante, que es "This isn't real, I just wanna feel". Y es complicado, ¿no? O sea, vos como persona que está escuchando eso, ¿cómo reaccionás? O sea, sí, vas a darle el beso de regreso, pero al otro día, esto no es real, solo quiero sentir. No sé. O sea, no sé si está bueno para Spike. Hay que ver Spike cuánto permite él de este masoquismo, ponele. Pero bueno, quizás puede transformar esta relación en algo más. Lo descubriremos próximamente. A mí me da la sensación que como con Ángel, Buffy son ellos, ¿no? Es Buffy y Ángel. En el medio quizás se pueden enamorar, puede haber otras personas, pero siento que están como predestinados a terminar juntos, ¿no? Entonces, no sé de qué manera, no sé cómo, pero siento que todas las personas que estén en el medio son un paso hacia Ángel, ¿no? O sea, o un paso hacia Buffy. Pero bueno, quizás eso cambia. Realmente quizás nos encontramos con el final de las dos series y que los dos terminaron súper separados porque se dieron cuenta que no podían permanecer juntos por diferentes motivos. Pero bueno, nada. En estos momentos, I just wanna feel real love for the... No me acuerdo cómo era la canción. Pero bueno, es lo que ella quiere. Mañana vamos a tener que lidiar con todo lo que está pasando debajo de la superficie, que es, me sacaron del cielo, pedazo de garcas. Para eso vamos a tener que discutir mucho sobre magia. Como saben, no soy muy fan de Willow y el uso que le está dando la magia, y en estos momentos ella se va a dar cuenta que tiene consecuencias. Pero no solo por el hecho de sacamos a Buffy del cielo, sino por el hecho también de... que para mí es mucho más grave. O sea, siento que la justificación que ellos dieron al traer a Buffy de regreso estaba buena porque ellos creían realmente que estaba en una dimensión paralela y que bueno, eso me parece que está muy bien justificado y que lo banco. Entonces ellos creían que estaban en un infierno paralelo, ya que era energía, ya que no se había muerto de manera natural. Fin, buenísimo. Ellos no podrían saber, ellos podrían haber dejado ir, sí, como dice en la canción, pero no lo sé, siento que la justificación por ese lado está bien, pero lo que no está bien es lo que le hizo a Tara. A Tara básicamente la está, ya lo dije la semana pasada, pero se está metiendo dentro de su cabeza, está borrando recuerdos y está manipulándola, y eso es muy violento. Entonces vamos a tener que hablar al respecto, vamos a tener que hablar de la magia y va a ser todo esto un problemón. Con respecto a Willow no cantó mucho en este episodio, tuvieron esa canción sola. Me parece que las mejores voces fueron realmente la de Anya, la de Giles obviamente, Tara estuvo muy bien y ¿cómo se llama? Spike también se la bancó bastante. Pero la magia es un problema y vamos a tener que hablar de eso. La semana que viene probablemente lo discutiremos. Pero sí, la verdad es que está gustando mucho
y están empezando a llover consecuencias. Porque no es que caen de a una, sino que pum, explotó todo en la cara ahora. Así que vamos a ver cuál es el nuevo estilo de vida de Willow, si es que cambia algo. De Xander y Anya no hay mucho para decir. Están hablando un poco en sus canciones del tipo de relación que tienen y de lo que significa estar en una relación casados, quizás, o enamorados, o lo que sea. No es como quizás soportar algunas cosas que no están buenas de la otra persona, pero básicamente porque lo amás. No son cosas terribles, sino que son pequeños detalles de la vida de ellos. Y bastante superficiales, así que no fue para nada grave, solo estaban hablando un poco de su relación y del amor. También quizás es importante Giles me dio la sensación que en su canción estaba como sintiéndose como que estaba siendo una especie de ancla en la vida de Buffy, ya que Buffy tenía la oportunidad de crecer y que en la aparición de Giles en este especie de rol paterno, ella decidió irse hacia atrás y, como les dije, ponerse como el banco de suplentes. A mí no me parece que esté mal que él quiera tomar el rol de padre. No me parece que esté mal que ella quiera seguir tomando el rol de hija o de adolescente. Porque hay que tener en cuenta que ella no pudo vivir toda esa etapa. Y de crecer, creció de golpe muchas veces, ¿no? Como que pegó muchos estirones en su vida. Entonces, no sé, no me parece que esté tan mal la pose de Giles pre-canción. Entiendo que le preocupe que le esté como dando la posibilidad de no crecer y que eso sea complicado para él, pero no me parece que sea algo tan grave. Obviamente las cosas van a cambiar después de lo que se habló en este episodio, así que nada, vamos a darlo la próxima semana. Realmente me gustó mucho el capítulo, me parece que está quedando todo esto muy largo, ya voy 1 hora y 10 de video. Así que creo que es un buen momento para retirarme. Creo que fue perfecto por todas esas cosas que comenté antes, porque agarró el género del musical y lo usó de la manera que se debía usar. Y nada, era la única manera de contar esta historia y lo hicieron perfecto. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Yo sé que muchos estaban esperando por este capítulo, así que nada, espero que haber estado a la altura y que se hayan entretenido conmigo. Así que no sé cómo va a ser el tema de copyrights en este episodio, porque además de ser de Fox tiene música, así que va a ser muy complicado subirlo. Pero bueno, vamos a tratar. Si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales, sacar el costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de Buffy the Vampire Slayer, o próximamente en, ¿cómo se llama? Ángel. Chau, chau.